días, bienvenidos a Calidad de Vida. Esta mañana vamos a hablar de dos flagelos que azotan al mundo y a nuestra sociedad también. Vamos a hablar del acoso moral laboral, del mobbing y también del hostigamiento escolar, del bullying. Y para ello tenemos a dos calificados expertos en nuestros estudios. A mi derecha está la licenciada en Psicología Silvana Giachero. Ella fue presidenta del primer Congreso Internacional de Mobbing y Bullying que tuvo lugar hace muy pocas semanas en nuestro país, y a su lado está el licenciado en Educación Fernando Otero, que junto a otros profesionales presentó la primera encuesta sobre bullying en nuestro país en diferentes estratos socioeconómicos. Pero antes de hablar con nuestros invitados, una exclusiva. La nota que le realizamos a la referente número 1 del mundo en mobbing y en bullying que tuvo en nuestro país, la francesa Marie-France Irigoyen, profesora, grado 5 de la Universidad René Descartes de París. Hay diferentes nombres para referirse al acoso. El primero que habló sobre acoso fue Hansemann y utilizó el término mobbing. Posteriormente, este término era utilizado solamente por profesionales, pero yo inventé el término acoso moral. Moral porque en francés el término moral significa a la vez psicológico y hay también una noción de bien y de mal. Y parecía importante para que la gente reaccionara y denunciara estos hechos que son hechos extremadamente dolorosos. Las personas que vivían este tipo de situaciones me decían que no era justo, que no estaba bien lo que se había hecho. Creo que siempre ha habido acoso moral, pero en nuestros países que son más civilizados y hay más leyes, actualmente la violencia se ha hecho mucho más sutil. En las empresas hay menos autoritarismo y, por el contrario, la forma de gerenciar, de dirigir a las personas, la mundialización, la globalización han hecho que los métodos de gerenciar, management, se han vuelto tóxicos, se han vuelto destructivos de manera mucho más sutil. Por lo tanto, hay efectivamente más acoso moral actualmente que lo que había antes, incluso si las condiciones de trabajo son mejores en otros aspectos. Finalmente, hay que entender que el motivo del acoso es a menudo inconfesable y escondido. Por ejemplo, puede hacerse deliberada y conscientemente cuando uno quiere desembarazarse de alguien que molesta, una mujer embarazada, un dirigente sindical, alguien que es muy mayor, y por lo tanto se arregla todo para hacer que esta persona se vaya. Maravillosa realmente la exposición de la francesa psiquiatra Marie-France Irigoyen, la número 1 del mundo en mobbing y bullying. Licenciada Silvana Giachero, antes que nada, felicitaciones porque usted fue la responsable de que Marie-France viniera al Uruguay, y felicitaciones por un congreso de corte realmente excepcional. Muchas gracias. La verdad, todo el equipo trabajamos, conseguir primero el mail de Marie-France Irigoyen y después cuando nos contestó y nos iba proponiendo cosas para hacer, fue todo un proceso realmente fabuloso y fortalecedor para nosotros. Magistral la exposición de Marie-France. Sí, la verdad que sí. ¿Hay más acoso, como decía Marie-France? Hay más acoso. Yo lo vengo diciendo desde hace varios años. Sí. Y lo que me contestan siempre es, hay más visibilidad, se habla más, se ha convertido en una moda, entonces hay más denuncias. Y en realidad hay más acoso, cada vez más especializado, más perverso, genera mucho más sufrimiento y más dolor.
El tema es que se genera, que esto lo veíamos con Iñaki en el Congreso, una satanización de la víctima, ¿verdad? La víctima termina siendo culpable y señalada por todo el equipo de trabajo. Y no el acosador. Y no el acosador. Siempre se va y se estudia a la víctima, se le pide evaluación psicológica a la víctima, se la manda al psiquiatra a la víctima, se despide a la víctima o se la cambia de lugar y el acosador siempre queda impune. Él logra y tiene esa habilidad de manipular a los demás y de ir llevando a la víctima a que quede acorralada en un fenómeno llamado justamente de chivo expiatorio. Todos se van mimetizando y van justificando y desculpabilizándose de que en realidad la víctima es merecedora de esos castigos. A su vez, la víctima empieza a tener traspiés, a desestabilizarse emocionalmente, a cometer errores, entonces esto va reforzando lo que el equipo quiere marcar. Y esa satanización deja a la víctima totalmente sola, aislada, paralizada. Se habló mucho en el Congreso de la indefensión de la víctima, muy parecido al cuento de Blancanieves cuando come la manzana y queda en esa situación que no está ni muerta ni viva, pero que no se puede mover. Y así es como se siente la víctima. Muchas veces te dicen, nadie me mira, es como si fuera invisible, yo hablo y nadie me contesta, mando un mail y no me responden. Queda en esa situación de no saber a qué hacer y a quién acudir porque cada acto que ella comete se le vuelve siempre en contra. Muy bien, y otro de los puntos muy altos del Congreso fue la presentación de la encuesta sobre bullying, hostigamiento escolar, nos fuimos a la otra punta, realizado por un equipo de la Universidad de Montevideo. Tenemos a uno de sus integrantes, el licenciado Fernando Otero, en educación. Felicitaciones también por el trabajo, licenciado, realmente formidable. Esta encuesta fue hecha en contextos económicos, socioeconómicos diferentes, ¿no? Sí. Con alumnos de segundo año de liceo, sí, para ubicar la edad, y en colegios de zona oeste, del Prado, de la Unión y de Carrasco. Bien. La idea era ver los diferentes contextos para ver si había diferencia, porque en Uruguay todavía no teníamos mucha información, porque es una encuesta que la tratamos de hacer, una investigación, digamos, donde había una encuesta de por medio, con un aspecto de salud, con la parte, digamos, con la doctora Lozano, que fue que trabajó en el equipo, ver el ingrediente salud, ver la parte sociológica y con Fernando Salas como sociólogo, y bueno, y ver después la parte de educación, es decir, qué puede hacer el colegio, qué puede hacer la familia, qué puede hacer el profesor. Entonces, como datos así generales, digamos, que vimos, en Uruguay hay un 16% de estos, digamos, se hicieron cerca de más de 500 encuestas, ¿no? Y algunas entrevistas con un trabajo previo de sensibilización, aclarar bien lo que una cosa es bullying y otra cosa es una patada en un partido de fútbol, que eso no es bullying, que no es hostigamiento. Y bueno, entonces lo que vimos es que la gran mayoría es acoso psicológico. Luego vendría el acoso físico y después un pequeño porcentaje, el sexual, lejos, sí, un 3% y lo demás. Situación que se da, un 16% de chicos y chicas se sienten acosados en este momento. Es un 16%. Sí, sí. Un 45, 47% se sintieron acosados alguna vez en la vida. O sea que estamos hablando casi de la mitad. Casi de 1 de cada 2 de los niños y jóvenes se sintieron acosados. Exactamente. Y 16% en el momento actual. Hay un dato de la encuesta, licenciado, que me llamó particularmente la atención, y es que el 70% de estas situaciones de bullying, de hostigamiento, se da en la propia aula de clase. En la propia aula de clase. Yo creí que se daban mucho más en los recreos, en el patio, en el baño, o fuera del ámbito escolar. No, en la propia clase. Sí. El 71% se da dentro del salón de clase por los mismos compañeros adelante del profesor. Algo que quería aclarar también que me parece que es interesante es que si uno compara los niveles de pobreza o la situación socioeconómica de los diferentes sectores que investigamos, no hay diferencia en cuanto a
porcentajes de hostigamiento. Esto es bien importante lo que acaba de decir el licenciado. El bullying, el hostigamiento escolar se da tanto en el contexto medio, bajo como alto, porque hay quienes lo relacionaban con contextos solo críticos y no es así, lo avala la encuesta. Nosotros vamos a la pausa, hay muchísimo más para seguir hablando de mobbing y de bullying con nuestros invitados y en el segundo tramo otra entrevista exclusiva a otro referente mundial de estos dos flagelos, el español Iñaki Piñuel. Pausa y volvemos.